Quiero empezar de una forma muy tradicional. Y digo tradicional porque quiero empezar agradeciendo. Agradeciendo a ustedes, al colegio, a la institución, al distrito, al colegio provincial, a todos los que hacen que me permiten desarrollar estos, te diría, cercano a los 50 años de profesión, me permiten sentirme tranquilo, sentirme cobijado, sentirme como en mi propia casa. Por eso quiero empezar la forma tradicional agradeciéndole a todos, a los que le correspondan, pero sobre todo a la institución. Yo cursé mi escuela secundaria en el Otto Kraus. Cuando estaba en cuarto año, me enamoré de una niña que estaba estudiando, había empezado en arquitectura. Y me llamó muchísimo la atención que era arquitectura, porque en ese entonces, en ese cuarto año del colegio, nosotros en el industrial tenemos 6 años, en el cuarto año ya tenemos que empezar a pensar a dónde vamos a ir en los que queríamos seguir. Y yo estaba buscando, quería complacer mi necesidad con alguna carrera donde no repitiera los libros, no repitiera todas las experiencias, donde tuviera libertad, donde pudiera hacer cosas, no solamente con la literatura, sino con la práctica. Esta buena niña, novia, etcétera, además estaba intentando, después no entró, se fue a ciencias exactas, pero me permitió acercarme a la facultad, donde después fue el Italpark, donde se incendió, era después de Garay y Mendoza estábamos nosotros, pero ahí empecé a ir como de oyente y me entusiasmó. Ahí me entusiasmó ver cómo los estudiantes de ese momento, los que yo seguramente estaría en poco tiempo más, por supuesto que iban a la bibliografía, estudiaban, pero también lo desarrollaban y veían lo que estaban pensando. Y veían plasmado en dibujos, en maquetas, en cosas, aquello que habían ideado. Eso era una libertad maravillosa. Eso me entusiasmó seguir arquitectura y hoy, después de casi muchísimos años, volvería a ese principio porque sigo pensando de que es la carrera, la profesión con libertad, con creatividad, con aporte humano, no repetir lo que dicen la Biblia, ni los libros, ni nada de eso. Esa fue, gracias a las preguntas que ustedes me pasaron para hacer, me motivó a investigar en mi memoria todo aquello. Sigo pensando. Y como en ese momento los egresados del Krause teníamos libertad de acción en algunas facultades, tuve la suerte de que esa libertad fue a parar a La Plata. Y entonces ahí me dirigí, ahí nos dirigíamos con una banda de los que íbamos de Lomas, Temperley y aledaños. Tomamos el tren todos juntos, con Adolfo, bueno, con todos los que estudiamos en esa época, y caímos en una facultad en un 1964, creo que fue, o algo por el estilo, una facultad maravillosa, que hasta que nos fuimos, en mi caso 8 años después, encontré la libertad de estudiar que había pensado años antes cuando decidí meterme en arquitectura. Ese es el principio. Después, cuando fui andando,
tuvimos la suerte de tener los primeros años con arquitectos maravillosos. No quiero nombrar a algunos para dejar a otros afuera, pero no puedo dejar de nombrar a Marcos Vinograd, a Mario Soto, maestros realmente, que puedo recordar algunas de las frases de ellos, que todavía las sigo usando, que arquitectura se hace únicamente empujándole el culo al lápiz. Esa es la única manera. Ahora tendríamos que decir empujando el ratón o la pantalla o lo que fuera, pero es lo mismo, es empujándole el culo al lápiz. O sea, amasando las ideas, las cosas que traemos, permanentemente con libertad. Esto es lo que sigo en estos casi 50 años de desarrollo, pensando que mi primera obra me la otorgaron el día que el hombre pisó la luna. Ese día estábamos reunidos, era una noche muy tarde, con unos amigos, y uno de mis amigos, el doctor Segura, abogado, me dice: Horacio, vos que estás, creo que estaba en cuarto año o algo por el estilo, empezando a cursar cuarto, y yo ya trabajaba en el estudio de Enrique Galli, arquitecto de Banfield, de por acá. Me dice: ¿no te animás a hacerme la casa? Tengo un terreno en Adrogué. Pero por supuesto, me acabo de sacar el PRO de la grande y todo lo demás. Y creo que ese ejercicio ahora, después de muchos años, lo sigo saboreando y lo sigo haciendo igual, saboreando mi profesión. Ojo, no quiero ser tampoco tan idealista, pero saboreando las cosas que se pueden saborear. Todo es una de cal y otra de arena, o como le quieran decir. Las profesiones, todas, y creo que la nuestra es la peor de todas, recibimos las cachetadas de la historia de las ciudades, de los pueblos, de los hombres, porque la arquitectura, como decían los grandes maestros, es la historia escrita en piedra. Y sí, eso es lo que tenemos que seguir pensando como responsabilidad profesional. No quiero pontificar ni cosa por el estilo, pero desde mi humilde tablero sigo pensando que tengo muchas responsabilidades, muchas. Una importante, responder al propietario lo que nos ha encargado con sus premisas, con sus características, etc. Pero la otra es también para con la ciudad. Esa muchas veces nos olvidamos. Pero los que hemos hecho y seguimos haciendo propiedad horizontal tenemos mucha más responsabilidad para con la ciudad, pero mucha más responsabilidad. En última instancia, hacerle la casa a una familia, a una persona, a un grupo familiar es como más individualista, más sencillo, pero hacer un edificio en propiedad horizontal estamos haciendo algo para la ciudad. Ahí es donde tenemos que tener muchísimo más cuidado, muchísimo más respeto hacia la ciudad, la arquitectura, lo nuestro, los propietarios. Siempre hay un propietario, porque eso también es arquitectura en mi manera de sentir o de ver. La arquitectura siempre es de a dos, eso es una maravilla. A veces es una sola persona, a veces es una ciudad que te encargó algo, a veces es un grupo, pero siempre es uno con el arquitecto. Y eso creo que hay que tenerlo presente, y hay que tener presente yo cuando digo estas cosas me estoy refiriendo a intenciones, no son mandatos, son intenciones. Que hay que tener presente que nos cuesta a los arquitectos bajar un poco el egoísmo profesional. Todos queremos tener la gran obra, todos queremos tener la gran torta, y nos olvidamos de la otra parte. La otra parte es o una persona, una familia,
hasta te diría también la ciudad o el concurso que fuera. Cuando es un concurso también hay un otro del otro lado que es con el que se tiene que amalgamar la cosa para que llegue a su fin. Y muchas veces nos cuesta, o mejor dicho, a mí me sigue costando bajar un poco ese egoísmo de la propiedad privada. Esta es mi obra y voy a hacer solamente lo que yo quiero, y no es así. No es así porque siempre las parejas es de dos y siempre tiene que ser así, ¿no? Mira, hay una obra que admiré después de hecha por un acontecimiento humano. Paso a contarlo. En el 92 termino un edificio, doy las características en Lomas, en Lomitas, Italia 327. Son dos ambientes. Años después se terminó la obra fantástica, anduvo todo muy bien, a la gente le gustó. En el 92, época todavía no me había podido desprender del ladrillo con junta tomada y esas cosas, pero estábamos en el 92. Pero años después aparece en el estudio un muchacho grande, casi te diría que toca el timbre, viene con un bolso de haber jugado al tenis, era la nochecita, una cosa así, y me dice, yo voy a hacer un edificio y quiero que me lo hagas vos. Bueno, ni me dijo de dónde venía, de quién lo mandaba, siempre hay alguno que manda o viene. Bueno, está bien, empezamos y al poco tiempo se me ocurre volver sobre esa propuesta de él, que quiero que me lo hagas vos. Muy sencillo. Yo estaba soltero, compré un departamento en esa torre que vos hiciste, Italia 327, y fueron los años más felices de mi vida. Ahí hice mis primeros pesos, ahí me puse un socio de esto y ahora puedo hacer mi propio edificio. Pero gracias a esos momentos que viví en tu edificio. De esto te digo que hace como 20 años por lo menos, o 25, todavía sigo disfrutando eso. Que alguien en una de mis obras haya sentido el placer del ambiente. El placer de ese ambiente formado por cuatro paredes que, por empujarle el culo al lápiz, había salido lo que salió, y el tipo se sentía realizado por haber vivido en ese lugar. Y me acordé de la vieja frase que me enseñaron los maestros: la obra que conmueve es arquitectura. Si conmueve es arquitectura, si no es obra, construcción y demás. Si conmueve es arquitectura. Yo no es que me haya sentido un gran maestro ni cosa por el estilo, pero vuelvo también al principio de la conversación. Era sentir que se hizo, por más que fue una propiedad horizontal, que hubo un entre dos, entre él, que fue por casualidad a vivir en ese pequeño departamento, donde se sintió realizado, se sintió con potencia, con ganas, se sintió compañero mío, que años antes o tiempo antes había hecho ese lugar, había hecho esa obra. Eso para mí es el regalo máximo que puedo tener siempre, digamos, el agradecimiento del otro ser humano que va a vivir la obra que fuere. Porque esto muchas veces discuto con gente grande, joven o viejos. Cuando están frente a una pequeña obra, como es una remodelación de una cocina y de un baño, dicen obrita. Y a mí me pone mal, sinceramente mal, porque cualquiera sea la actividad que tenemos que desarrollar como arquitectos, cualquiera es la motivación que le da al propietario de llamarnos a compartir eso, pasa a ser una obra, no es una obrita porque sea tan solo la remodelación de una cocina y un baño.
es una obra, cada uno a la medida en que pueda. El que hace un edificio, el que hace una casa de 1000 metros, el que hace la remodelación de su departamento, también es una obra, porque eso no solamente jerarquiza al desarrollo del trabajo, sino nos jerarquizamos como profesión, como arquitectos y como relación comitente arquitecto, ¿no? Volviendo a tu pregunta, para mí los mayores placeres de la arquitectura siempre fueron como respuesta a lo humano, aquellos que me encargaron algo y aquellos que pude, digamos, complacerlos, aquellos que pude entregar mi respuesta como me la pidieron, ¿no? Hay una frase que uno de nuestros arquitectos acuñamos juntos, o yo estuve muy de acuerdo con esa, que es una frase que Max Frederick la acuñó hace muchos años: somos arquitectos del tablón. A nosotros nos gusta la obra, pero no la obra solamente por el tablero, que es muy importante, ahí nace todo, sino que nos gusta estar arriba del tablón hasta último momento. Y a mí me entusiasma eso siempre, cuando viene la obra que fuere, cuando llega a mí me entusiasma, te diría, como siempre, como siempre. Por supuesto, agregándole que tengo algunos años más, y que puedo aplicar algunas experiencias más, ¿no? Pero me cuesta hacer equilibrio en el tablón también. Me cuesta hacer equilibrio en el tablón, pero yo hace un rato hablaba con Juan Carlos, que hace ya casi 20 años que está conmigo, trabajamos juntos con mi hijo, Ignacio, que es arquitecto, y por supuesto es un tipo bueno, ya no es tan chico, 48 años, pero que me da aquel empuje de la sangre nueva y que es una maravilla, y a lo cual tenemos que estar muy abiertos a eso, porque como dije antes, la arquitectura es la historia escrita en piedra, y la arquitectura de hoy no es la que yo me gradué, ni es la que yo aprendí, es la que está ahora y la que vendrá, por supuesto. Por eso yo soy un agradecido también a la vida por estar trabajando con un arquitecto joven. Quiero decir algo que te dije hace un rato antes de empezar, que a mí me interesa mucho la filosofía de la arquitectura. Y tengo siempre presente la frase vitruviana. Acá Juan Carlos la debe saber porque la escribió 20 veces, pero yo la tengo grabada en mi cabeza. Utilitas, firmitas y venustas. Las obras tienen que ser así: útiles, firmes y hermosas, y venustas.